Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Este es el último capítulo de este libro y bueno, lo vamos a analizar para continuar con el segundo libro. Recordemos que estos dos libros fueron divididos porque se consideró que eran muy extensos. Así es de que, pues bueno, estas historias en donde estamos recibiendo mucho aprendizaje. Pues la primera parte hasta aquí llega, son 22 capítulos y se describe la muerte de uno de los reyes más perversos que tuvo el Reino del Norte, lo que en las escrituras se describe como Israel. Hay que poner atención en la lectura de estos capítulos, últimos capítulos, porque se describe a el rey de Israel, pero a diferencia del rey de Judá, obviamente estamos hablando de ya un reino dividido. Cuando se refiere la escritura en esta fase de la historia a Israel, al rey de Israel o los reyes de Israel, se refiere al reino del norte, en donde la capital era Samaria. Y siempre se hace una diferencia acerca de el rey de Judá, que en este caso pues era para este tiempo contemporáneo de Acab, ya para las últimas fechas era Josafat, quien resultó ser finalmente su yerno. Y bueno, se ve aquí, vamos a analizar en este capítulo una situación ahí medio complicada, comprometida por parte de Josafat, algunos errores que cometió, pero vemos cómo es que Dios continuaba preservando la casa de David. Así es de que la descendencia de David. Así es de que imagínense qué importante, ¿no? Las profecías que se están dando lugar. Y obviamente aquí la muerte de Acab también fue profetizada, pero vamos a ver de qué manera se describe este aspecto. Yo titulé este estudio como La muerte de Acab porque es el acontecimiento más relevante, central de este capítulo. Y dice desde el versículo 1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Desde estos primeros versículos se hace esta distinción, pero se hace de esa manera. Entonces llegamos al final de la historia de Acab. Literalmente los reyes de Israel y de Judá estaban ya viviendo un tiempo de paz y también de compañerismo, y todo derivado de un aspecto familiar o parentesco, porque Josafat terminó casándose con la hija de Acab. Y recordemos que en la antigüedad estos matrimonios, esos casamientos servían precisamente de alianzas, ¿no? Entonces eso fue lo que generó una paz entre los dos reinos, entre el reino del norte y el sur de Israel. Y Josafat se casó con Atalías, hija de Acab. Y esto de alguna manera facilitó la ayuda que necesitaba Acab, porque él requería de un aliado, porque insistía en su lucha, en su guerra contra Siria. Por supuesto que Josafat llegó a verse en un plan subordinado ante Acab. Esto fue un error por parte del rey de Judá. Así es de que, y bueno, vamos a ver que para estas alturas, este papel de subordinación que tenía Josafat le hizo llegar a un punto de incluso de arriesgar su propia vida. Dice el verso 3, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria?
Esto era una deuda pendiente desde hace tiempo ya. La razón de esta tercera batalla, pues ya era el arreglo de algunas cuentas que estaban pendientes con Siria y con Israel. Recordemos que 3 años antes, Ben-Hadad había prometido a Acab la devolución de algunas propiedades, pero el rey sirio no había cumplido su promesa. Recordemos que fue de mal en peor la relación entre estos dos reyes y quedó pendiente devolver la tierra de Ramot de Galaad. Y era codiciada porque se supone que era una tierra muy fértil en donde se hallaba la frontera entre Israel y Siria. Y así es de que pues, eran colindancias fronterizas. Por esa razón era un problema esto. Entonces Acab no se atrevió a pelear solo, sino que aprovechó la unión que tenía en ese momento con Josafat, el rey del sur, y estuvo de acuerdo con pelear. Josafat estuvo de acuerdo en esta convocatoria que hizo el rey Acab. Dice el verso 4. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel. Fíjense cómo respondió. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Así estaba la relación de supercompañerismo entre los dos reyes. Pues claro, era suegro y yerno. Entonces Josafat de Judá le confirmó a Acab que estaría dispuesto a pelear personalmente, hombro con hombro, con él en la batalla. Y al decir sus ejércitos, fue como una referencia al hablar de su pueblo y de sus carros de guerra, una referencia a los caballos. Y bueno, se unirían sus caballos, su pueblo, a los de Acab en esta lucha. Verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Pongan atención aquí, pongan atención, porque vamos a ver que continuaba habiendo profetas en el reino del norte. Había profetas, pero vamos a ver qué tipo de profetas. Y Josafat, el Espíritu de Dios estaba en Josafat a pesar de todo. Y él es el que tiene el que hace esta petición de consultar al Señor, consultar a Dios acerca de esta intención que tenía el rey Acab. Recordemos que eso mismo era lo que hacía David para conocer la voluntad de Dios. Solo que David lo hacía a través del sacerdote, quien usaba el efod para consultar a Dios. Esta fue la razón por la que Josafat insistió en que se consultara al profeta de Dios y no confiara en quienes se decían profetas solo para agradar al rey. Dice el verso 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Esta fue la respuesta de los profetas, con esa seguridad. Estos 400 profetas mencionados no son los de Jezabel. Recuerden que en capítulos anteriores se habla igual del mismo número de profetas, 400, pero estos fueron muertos. Los mató el profeta Elías. ¿Se acuerdan? Entonces, estos son otros supuestos profetas, pero de acuerdo a lo que leemos en el propio texto, no eran profetas del Dios de Israel, ya que Josafat preguntó por algún profeta de Dios, de lo que se deduce con claridad que estos no eran profetas de Dios, del Dios de Israel, según el versículo siguiente. Fíjate bien, dice el verso 7, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? Después, esta pregunta la hizo Josafat después de que Acab consultó a sus profetas, sus 400 profetas. Pero entonces Josafat dice claramente, ¿hay algún profeta de Dios
por el cual consultemos? ¿Hay aquí algún? O sea, es muy claro que Josafat sabía perfectamente que estos 400 no eran profetas de Dios. Recordemos en las que andaba Acab. Era un idólatra. Adoraba a Baal. Tenían cultos idolátricos. Es obvio que Josafat no se dejó engañar por la multitud de profetas que se dedicaban a complacer al rey. Por ello, la respuesta dada a Acab por los 400 pues no era nada segura. Y por ello, Acab no se percató de la sutileza e incertidumbre de esta respuesta que dieron los profetas. Y esto tiene que ver precisamente con algo bien importante que vamos a ver más adelante. Porque veremos que hubo razones que ni el propio Josafat advertía para que él mismo no creyera en lo que había expresado los profetas de acá. Y por esto insistió en consultar a un auténtico profeta de Dios para recibir un mensaje del Señor. Dice el verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Dios, Micaías, hijo de Imla. Ya se dieron cuenta que él mismo confirmó. Dice, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Esto da risa. Es increíble cómo es que el rey llegó a decir esto. No me profetiza bien. Qué absurdo razonamiento. ¿Cómo que no me profetiza bien? Una profecía es eso. Sea para bien o sea para mal, es una profecía. Si no es una profecía a la carta, dice, una vez más, dice, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Entonces vemos que aquí no está Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué se nombra solamente a Micaías como el profeta de la verdad? Bueno, uno esperaría que el rey Acab nombrara a Elías como el profeta pues más enemigo, ¿no?, de él, por todo lo que había pasado anteriormente. Sin embargo, mandó traer a un profeta que hasta este momento era totalmente desconocido, Micaías de Imla, y lo que sí se lee entre líneas, pues es que este profeta Micaías había sido o estaba siendo un aguijón en la carne para Acab. Le era molesto, se lee claramente esto. Dice el verso 10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de él. El mensaje de estos profetas, aparte de ser mentira, pues era irracional, porque ¿qué sentido tiene pedir la profecía si todo el tiempo queremos hacer lo que nos plazca? ¿Qué sentido tiene que tú quieras consultar a Dios y solamente te pongas a buscar la Biblia, los pasajes que a ti te convienen, de acuerdo a lo que estás pasando? Es absurdo, es exactamente lo mismo. Pero estos 400 profetas estaban haciendo justo eso. Estaban queriendo complacer a su rey. Entonces esto era ilógico. Es ilógico que una persona considere como real el hecho de que todo el tiempo esté en lo correcto. Tú no puedes ir por la vida pensando que todo lo que haces está bien. Si es así como tú piensas, ten mucho cuidado, porque estás cometiendo el mismo error que Acab. Y solamente cuando digas tú que quieres oír profecía, pues bueno, lo que vas a hacer es buscar en tu Biblia aquellos pasajes que pues sí te acomodan, pero cuando te encuentres con una palabra que no te conviene porque te está haciendo ver la realidad de tu pecado, entonces le vas a dar la vuelta y vas a seguir buscando. Eso hace mucha gente, aunque parezca
muy disparatado. En realidad, esa es la esencia de la idolatría. La esencia de la idolatría es tener dioses para que te sirvan. Y a esos dioses adoras de muchas formas. Aunque digas que crees en el Dios de Israel, hay muchas formas de adorar al Dios del dinero, al Dios de lo que sea, con tal de hacer tu propia voluntad a final de cuentas. Esa es la idolatría. No estés pensando que un idólatra va a andar colgando aquí con sus imágenes o tener en su casa imágenes, no necesariamente. La idolatría, la más peligrosa, esa no se ve a simple vista. Se expresa a través de la forma de vida que tiene una persona. Entonces, pues bueno, esta era la característica de estos profetas. Y lo que estaban haciendo en ese momento los profetas de Acab, pues estaba muy lejos de lo que realmente implicaba un mensaje claro, pertinente, que caracterizaba a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas de Dios. Y es importante hacer notar esto. Primero, Josafat se dio cuenta de que, aunque eran 400 profetas de los que hablaba, quienes supuestamente hablaban en nombre del Señor, eran falsos. Segundo, que la intención de Acab no era buscar la voluntad de Dios, sino buscar el apoyo de los poderes mágicos de estos hombres, para decir, no, pues se va a cumplir lo que me están diciendo, como si fuera brujería, hechicería. Exactamente. Justo lo que estaba buscando Saúl cuando buscó a la bruja de Endor. ¿Recuerdan? Saúl estaba buscando eso. Ella sabía perfectamente lo que debía hacer y nunca lo hizo. Nunca quiso reconocer su pecado y humillarse delante de Dios. Cuando el Señor ya no respondió a Saúl, entonces vio una puerta falsa, la hechicería. Dice el verso 12, continuamos, dice, Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque el Señor le entregará en mano del rey. Entonces, uno de estos hombres, Sedequías, se valió de este espectáculo usando estos cuernos, 2 cuernos de hierro, como figuras de poder y de victorias. Una vez más, no importa que sea un shofar, no importa que sea una menorá, no importa qué ocupes, qué sentido le das a lo que estás haciendo, para qué lo estás ocupando. Para hacer show, de eso se trata, ten cuidado. Porque es justamente lo que estaba haciendo Sedequías. Con esto logró impresionar al rey. Sin embargo, Josafat no comió el anzuelo. Esta es la diferencia entre quienes están en el Dios vivo, quienes tienen discernimiento de lo que están viendo, y quienes no lo están. La diferencia la hace el discernimiento que uno tiene y que el otro no tiene. Dice el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Fíjense, le está advirtiendo. Vamos a leer nuevamente. Es como si te dijeran, oye, vas a ir a hablar con tu jefe, pero tienes que decirle esto. ¿Ok? Si me explico. Ya como un show ya arreglado. Una vez más, verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar al profeta de Dios, a Micaías, le habló diciendo, he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Le está dando instrucciones de qué decir. Al profeta de Dios, imagínate. Estas palabras del mensajero
pues envían que a final de cuentas no, no, pues no son una amenaza, ¿sí? Lo que hizo fue advertirle de antemano lo que los otros profetas estaban diciendo, pero era como decirle, tienes que decirlo así para que el rey esté contento. Verso 14. Pero fíjense con lo que respondió, y esa es una respuesta de quien está con Dios, el Dios vivo y verdadero. En este caso, los profetas así respondía Elías, etc. Los apóstoles, dice, y Micaías respondió, vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Fíjense la respuesta que dio. Él respondió, sube y serás prosperado, y el Señor te entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? ¿Te dan cuenta? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No le creyó al profeta de Dios cuando le dijo lo que quería escuchar, porque sabía perfectamente que Micaías siempre estaba en contra de Acab. Muy probablemente no era la primera vez que se daba esta escena. Pero entonces entendió el rey Acab que Micaías no estaba diciendo la verdad. Por eso le reprendió y le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces, contrario a sus deseos, pues es llamado a Micaías, insiste en que solo hablaría la palabra del Señor al principio, y el profeta dice lo que quería escuchar, pero pareciera que es como una burla, por lo que vamos a leer a continuación. Como si el profeta se burlara de lo que quería escuchar Acab, porque no decía la verdad. Entonces dice el verso 17. Entonces él dijo, y aquí sí ya habla el profeta, Micaías dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor. Vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí una vez más? Si tú pones atención en el diálogo, te vas a dar cuenta que Acab sabía perfectamente que estaba haciendo mal. Que estaba haciendo mal en no escuchar y no atender las palabras del profeta de Dios. Y estaba haciendo mal en seguir solamente a aquellos que le querían dar complacer a lo que él quería. Entonces esta expresión de Micaías es bien importante porque es la misma manifestación que hizo en su momento el profeta Ezequiel cuando habló de parte de Dios reprochando a los líderes de Israel por haberse olvidado del pueblo porque solo se apacentaban a sí mismos. Acompáñame en tu Biblia a la profecía de Ezequiel, por favor, capítulo 34. Vamos a leer una porción solamente. Desde el versículo 1, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a mis ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida.
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces Acab entendió este mensaje y a final de cuentas causó una impresión en él y se disgustó. Entonces nuevamente está la exagerada presunción de parte de Acab se manifestó y fue como si dijera, sí, ya sabía, ya como siempre estás en mi contra, ¿no? Lo que le dijo al profeta. Pero lo terrible de esto, tú que ya sabes que los profetas de Dios expresan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, como si Dios mismo hablara. Lo terrible de esto, de esa expresión, yo ya lo sabía, ya ves, nunca, siempre me profetizan mal. Lo que está diciendo acá es, Dios siempre habla mal de mí. Pues qué terrible, porque lo sabía perfectamente. Y dice el verso 19, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Aquí y continúa hablando el profeta. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab? Subraya esta palabra. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Esta es la verdadera. Esta es la verdad. El propósito de Dios es que Acab tenía que morir, porque ya lo había anunciado el profeta Elías. Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Fíjate bien en esta visión que está teniendo, que tuvo Micaías. Está el trono de Dios y está su ejército de ángeles con él. Y entonces Dios hace una pregunta, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Todos opinaban como una corte y el rey escuchaba, Dios. Verso 21, y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. ¿Quién crees? ¿Quién te puedes imaginar? No dice la escritura, pero ¿quién te puedes imaginar que era este espíritu? Porque estamos hablando que el propósito, esta inducción, esta acción que iba a llevar a este espíritu era un engaño para que cayera en la trampa acá. Y el Señor dijo, ¿de qué manera? Verso 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. ¡Qué terrible! Imagínate escuchar esta profecía en ese momento acá y la visión que tuvo del trono de Dios. Impresionante. Entonces, para confirmar lo anterior, el profeta le expuso a Acab esta visión. El rey, Dios, el Dios de Israel, está en su trono rodeado de su ejército de espíritus y ángeles, como en un concilio divino en donde se discuten los resultados de la batalla, ¿no? Y en realidad esta visión es un intento para explicar por qué razón había tanta discrepancia entre el profeta Micaías y los 400 profetas de Acab.
¿Por qué Micaías prevé un desastre para Acab? El profeta fiel dice que recibe palabra de Dios y aquellos también. Sin embargo, Acab sabía perfectamente que Micaías sí recibía el mensaje de Dios. Entonces Micaías contó esta historia acerca de Dios y, y con este propósito de que Acab entendiera que el espíritu, que había un espíritu de mentira que iba a influir en los profetas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otros estudios. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona está en la idolatría y está en el pecado, continúa en su pecado? Llega un momento en que hay una venda en sus ojos, tanto físicos como espirituales. Y llegan al absurdo de no advertir el peligro incluso. Y continúan sobre el mismo camino. Entonces dice el 24, verso 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue mi espíritu del Señor para hablarte a ti? O sea, él se sentía que era el único, el de veras, ¿no? Dice verso 25, y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. También, terrible. Y esto que hizo Sedequías, pues no fue cualquier cosa, o sea, por alguna razón está escrito de esta manera. Golpeó a Micaías en la mejilla. Esto en el oriente es una ofensa muy grande, que alguien reciba una bofetada. En la cultura oriental es un agravio muy grande. Y Sedequías pues sarcásticamente infiere que Micaías es el que tiene el espíritu de mentira. Es decir, le dijo a Micaías, pues tú eres el que tienes el espíritu de mentira. Sin embargo, Micaías pues no vaciló en avisar a Sedequías lo que él también finalmente iba a vivir. Le profetizó. Micaías estaba profetizando tanto al rey como en este caso a Sedequías también. Verso 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Continuó hablando Micaías y confirmando la palabra de Dios, diciendo, no vas a volver. Y enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Qué terrible. Qué terrible. Entonces, esta segunda reacción, la del rey Acab, que mandó que el profeta fuera encarcelado, pues imagínense, eso era justo lo que hacían los líderes de Israel cuando los profetas, los apóstoles hablaban el Mesías, pues bueno, ¿qué hacían? Los encarcelaban, porque no podían contenerlos, no había forma de contenerlos para que continuaran hablando la palabra de Dios. Dice el verso 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, fíjense bien, pongan atención, dice verso 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Fíjense nada más. O sea, le dijo, tú ponte como rey, pero yo no. Yo me voy a poner como un soldado común y corriente. Y acá, ahí va, haciéndole caso. A pesar de esta predicción, de esta profecía, el rey de Israel no dio marcha atrás.
no dio marcha atrás en sus planes de victoria, ¿sí? Sino que siguió adelante acompañado de Josafat. Y como cualquier persona perversa, Acab, siendo desconfiado y además ingrato, se valió de esta trampa para evitar que se cumpliera la profecía. Él, de alguna manera, por eso una vez más, repito, en realidad Acab sí sabía perfectamente que Acab llevaba la palabra de Dios, como lo supo que pasó con el profeta Micaías. El profeta Micaías hablaba la palabra de verdad. Así es de que, bueno, dice, continuamos en el verso 31, dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no pelees ni con grande ni con chico. Fíjate bien la instrucción. Y aquí podemos ver claramente que está el Espíritu de Dios, incluso obrando en la instrucción que el rey de Siria le dio a todos los reyes, a todos los capitanes. Una vez más, dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleen ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel, es decir, con Acab. ¿Qué significa esto? Que ya sabía el rey de Siria que Josafat iba a estar en la batalla. Pero ¿cuál es la instrucción? No peleen contra Josafat, peleen y den muerte a Acab. Dice verso 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, porque pues iba como rey, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Fíjense, respetaron su vida. Y un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, al azar. Disparó el arco, con su flecha. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. ¿Quién crees que dirigió esta flecha? Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo, cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque. Fíjate, pon atención porque aquí se cumple otra profecía. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí. Porque a la palabra que el Señor había hablado, conforme a la palabra que el Señor había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no es escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Terrible, se cumplió la profecía por la cual efectivamente los perros iban a lamer la sangre de Acab. Así es de que, pues bueno, finalmente las cosas salieron mal para Acab. Y Ben-Hadad, el sirio, después de la humillación, pues quería terminar lo más pronto posible y ordenó enfocar este ataque a su enemigo, a Acab. Y el ejército había dirigido un ataque contra Josafat, pero después de que dan cuenta del error, pues desviaron el ataque hacia Acab. Y a pesar de que la flecha fue tirada al azar, eso es impresionante, porque vemos cómo es que Dios influyó en absolutamente todo para que se cumpliera la profecía. Acab soportó el dolor de la herida hasta al anochecer, cumpliéndose el juicio de Dios al pie de la letra, y Micaías
estando en la cárcel, por anunciar finalmente la palabra de Dios, había probado ser un verdadero profeta de Dios. El plan de Dios se había cumplido. El hombre que vivió en un palacio de marfil tuvo un final no solo triste, sino totalmente deshonroso, y hasta su cuerpo fue profanado, imagínense. Así pasó a la historia el rey más malo y perverso que se sentó en el trono de Israel. Dice el verso 41, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Shilhi. Entonces Josafat comenzó su reinado antes de que muriera su padre. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que hubo una especie de correinado entre los dos, algo parecido a lo que ocurrió con David y Salomón. Entonces, padre e hijo por un periodo de, en este caso, de 3 o 4 años aproximadamente, un total, y bueno, fue el reinado de 25 años de Josafat, incluyendo la etapa de este correinado que vivieron. Dice el verso 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Bueno, una de las cosas que no pudo lograr Josafat fue el quitar esta adoración en los lugares altos. Esto quiere decir que ni en Judá se logró tener la adoración en un solo lugar, como en su tiempo lo fue en el templo de Salomón. Verso 44. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Joram, su hijo. Entonces Josafat fue un siervo de Dios, en realidad, como su padre Asa, y fue reconocido por su piadosa manera de vivir. Acabó con lo que quedaba de la prostitución ritual que se practicaba dentro de los cultos paganos ahí mismo en Judá. Hizo lo que pudo por eliminar de la idolatría, aunque no lo pudo hacer todo lo que hubiera querido. Hizo también la paz con Israel, continuó haciendo la paz con Israel, el reino del norte, y uno de los errores más marcados fue precisamente el haberse aliado con el rey Acab. Y aunque podríamos decir que Josafat tuvo un carácter débil, lo cierto es que su fortaleza se advierte por el hecho de que amaba a Dios. En ocasiones podemos ver las actitudes de las personas contrarias, porque podríamos decir, bueno, es que fue un débil, Josafat. Sin embargo, esa debilidad, aparente debilidad, era compensada por la fortaleza que le dio el amor que tuvo para con Dios. Verso 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y anduvo en el camino de su padre, ¿sí?, y en el camino de su madre, es decir, de Acab y de Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel
porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Este libro concluye con el reinado de Ocosías, un reinado malo, ¿sí? El sucesor de Acab en Israel. Su historia continúa en el segundo libro de los Reyes y se repite la misma oración. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Concluimos con este primer libro de los Reyes.